Yo voy a empezar ya. Ya, ahora sí. Hola chicos, buenos días. Se pueden desconectar del internet. Ya, muchachos, ¿me escuchan ahí tal vez? Ya. El uso de la nomenclatura. Entonces, utilizamos la nomenclatura para escribir el nombre de una molécula, ¿sí? Y que todo el mundo lo pueda entender de una misma manera, o para escribir la fórmula de la molécula. Aquí está cambiado. Ya, entonces, la fórmula de la molécula y el nombre de la molécula, de ida y de vuelta, ¿sí? Entonces, la nomenclatura nos permite a nosotros entendernos de forma universal, sin cometer errores y que sea muy precisa. Entonces, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, que es el que tengo en la parte izquierda, el H2SO4, ¿sí? Me permite determinar que el ácido sulfúrico tenga 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 de oxígeno. Y así sucesivamente para el hidróxido de sodio, el sulfuro de sodio, y entender todo cómo está compuesta o cómo está formada la molécula, ¿sí? La cantidad de átomos, el estado de oxidación de cada uno de esos átomos o elementos, ¿sí? Pero para eso debemos recordar un poco lo que es la tabla periódica, ¿sí? Ya. Entonces, en la tabla periódica tenemos 3 tipos de elementos básicos. Los no metales, que están en este caso de verde, los metaloides, que son los que están de tomate, dividiendo a los no metales con los metales, que son de color amarillo, ¿sí? Y si se fijan, entonces en la tabla periódica lo que más se compone es de metales, ¿ya? Los no metales son básicamente 18 o 20 elementos de los 130 que hay en total por ahora, ¿ya? Y el hidrógeno, a pesar de estar en la familia 1A, también es un no metal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir estudiando, en función de la tabla periódica, cada uno de los elementos y qué compuestos forman para ver cómo los nombramos. Ya, entonces empezamos con los no metales, que son los más facilitos, menor cantidad, entonces más fáciles de entender.
Los dos metales, entonces, están conformados por el hidrógeno y todos los elementos de la familia 8A, que son los gases nobles, todos los elementos de la familia 7A, los elementos de la 6A, incluyendo los metaloides teluro y ese domocio, creo que es. No alcanzo a ver, ya. Entonces, este tiene unas características para los no metales. Todos los estados de oxidación para los no metales coinciden con el número de familia, o sea, el inicio de los estados de oxidación. Son varios. Entonces, para los de la familia 7A, tenemos que los estados de oxidación inician en el 7 y van bajando de 2 en 2. Entonces, para la familia 7A está en la familia 7. Empieza en el estado de oxidación en 7 y va bajando de 2 en 2. O sea, 7, 5, 3 y 1. Tiene 4 estados de oxidación, todos los elementos de la familia 7A. ¿Ya? Y así sucesivamente. A medida que vamos bajando, la familia 6A tiene su número máximo de estados de oxidación 6. Y va bajando de 2 en 2. 6, 4, 2. Y así sucesivamente mientras vamos bajando. Otra cosa importante, otro dato importante que deben entender es que los estados de oxidación para los no metales disminuyen 2 en 2 y que para las familias pares, como la 6A y la 4A, siempre tienen 2 hidrógenos en sus ácidos. ¿Ya? Eso ya les voy a explicar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí abajito tienen la tablita donde están las familias 3, 4, 5, 6 y 7 con sus respectivos estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, un dato fácil de aprender es que el número de la familia es donde inicia el estado de oxidación máximo para cada uno de esos elementos de esa familia. ¿Sí? Entonces, así no tiene que memorizarse tanto. Y siempre van bajando de 2 en 2, sea par o impar. ¿Ya? Otra cosa, ¿por qué no incluir la familia 8A? Porque al ser gases nobles, no reaccionan, ¿sí? No reaccionan, no tienen la necesidad de reaccionar con nada para completar sus electrones de valencia. Entonces, por lo tanto, estos son prácticamente inertes. Por eso son gases nobles o gases inertes, ¿sí? Vamos a continuar con los no metales. Ya. Entonces, para los no metales tenemos que, si un no metal reacciona con hidrógeno, forma ácidos hidrácidos, ¿sí? O de la forma hidrógeno con el no metal, ¿sí? Si un no metal reacciona con oxígeno, forma lo que son anhídridos, ¿sí? Anhídridos u óxidos no metálicos, ¿ya? Entonces, oxígeno con el no metal. Y luego, cuando el anhídrido reacciona con agua, forma lo que son los ácidos oxácidos, que ese ya es trimolecular, triatómico, ¿ya? Entonces, muy importante diferenciar entre ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos, ¿sí? Que son dos moléculas totalmente diferentes y de origen muy diferente. Entonces vamos a hablar de los ácidos hidrácidos primero. Entonces, los ácidos hidrácidos se forman, o sea, la nomenclatura nace se escribe siempre el ácido y el no metal que tengas presente, terminado en hídrico. Y esto solo es posible para las familias 6A y 7A, ¿de acuerdo? No para todos los no metales. Ya les voy a explicar por qué no para todos los no metales. Entonces, cualquiera que sea el ácido que ustedes tengan, deben aprender a diferenciar que toda molécula que tenga un hidrógeno, ¿sí? Que no esté ligado a un oxígeno como un OH, ¿sí? O como un hidrocarburo, una molécula orgánica, es un ácido. En este caso tenemos el HF como ejemplo. HF, ¿qué significaría? El H da la parte ácida, ¿sí? Y el hecho de que esté solo el F o el flúor indica que es un ácido hidrácido. Acuérdense que los ácidos hidrácidos son biatómicos o bielementales. Entonces tenemos el ácido flúor hídrico, ¿de acuerdo? Ácido flúor hídrico. También les llaman fluoruro de hidrógeno, también les suelen llamar así, pero prefiero el hídrico al final porque nos ayuda a diferenciarle mucho más de otros tipos de ácidos, ¿sí? Entonces, para escribir la fórmula, para obtener la cantidad de átomos que tiene la molécula, escribimos todos los átomos que tengamos. Como es ácido, siempre el hidrógeno y el no metal, los escribimos. Luego ponemos los estados de oxidación que nos indique o que tenga el elemento.
Para el caso de ácidos hidrácidos utilizamos las valencias. ¿Qué quiere decir eso? Los electrones que nos faltan para completar su última capa de valencia. ¿Sí? Entonces al hidrógeno le falta un electrón y al azufre le faltan dos. Entonces lo único que vamos a hacer es un intercambio cruzado de valencias para determinar la cantidad de átomos que tiene de cada elemento que tiene la molécula. En el caso del ácido sulfídrico, que está en la parte de abajo, es el H y la S, ¿sí? El H por el ácido y el S por el sulfídrico, ¿de acuerdo? Como trabajamos con las valencias, el hidrógeno siempre va a llevar +1 y el azufre, bueno, dependiendo de la familia, como le faltan 2 electrones, pues la valencia va a ser 2 para el azufre. Y por último, hago el cruce de las valencias para determinar la cantidad de átomos, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de azufre, ¿de acuerdo? Es así sencillito en realidad. Y entonces se llamaría ácido por el hidrógeno, sulfídrico por el azufre y terminado en hídrico, ¿de acuerdo? Ya, entonces aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Los ácidos hidrácidos resultan de la reacción de un elemento de la familia 6A y 7A con el hidrógeno. Entonces, eso ya lo he explicado. Y son bastante limitadas la cantidad de elementos que se pueda formar. Como ven, solo de la 6A y la 7A. Entonces tenemos al flúor, el cloro, el bromo, el yodo de la 7 y al oxígeno, azufre, selenio y teluro. Ya, aquí está el oxígeno. Pero el oxígeno no forma un ácido en sí. Lo conocemos más bien como agua, ¿sí? Y es una molécula especial que no se incluye como ácido, ¿sí? Entonces, como ejemplos tengo el HF, HCl, HBr y HI. Entonces, estos son de la familia 7A y son los únicos ácidos que se formarían, únicos ácidos hidrácidos que se formarían, ¿sí? Y todos terminarían en hídrico y empezaríamos con ácido. Entonces, para el HF, ácido fluorhídrico, para el HCl, ácido clorhídrico, que ese es muy conocido, el HBr, ácido bromhídrico, y el HI, ácido iodídrico, ¿sí? Para la familia 6A, como les dije, con el oxígeno, lo único que formamos es una molécula especial llamada agua, que es así, la conocen de pies a cabeza, y formamos otros tipos de ácido como el ácido aquí un error, ácido sulfídrico, ácido teluhídrico y ácido selenhídrico, ¿de acuerdo? Siempre terminado en hídrico, mencionando al no metal, ácido por el hidrógeno, ¿sí? Vamos a ver un poquito las moléculas especiales que les decía que se forman, que no son ácidos hidrácidos, pero tienen prácticamente la misma estructura. Entonces, estos resultan de la reacción entre el no metal de las otras familias, de la 5, 4 y 3A, ¿sí? Con el hidrógeno. No forman ácidos, ¿ya? Pero sí forman moléculas especiales como para la familia 5A, muchachos, bloqueen sus micrófonos, por favor. Por ejemplo, para los elementos de la familia 5A, se forma el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco, que también es otra molécula muy importante en la química orgánica y en la química inorgánica. ¿Ya? Esta la deben reconocer siempre, H3N. Entonces, como dato adicional, los ácidos hidrácidos se forman con las valencias, ¿sí? Consideren eso siempre, las valencias. Los ácidos hidrácidos se forman con las valencias. El H3P, fosfina o fosfano, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Es también una molécula muy conocida. El CH4 o metano, que es la primera molécula orgánica. Y desde aquí ya se empieza a abrir todo lo que es la química orgánica, ¿sí? Entonces es otra molécula especial y nace, así como el agua, de una interacción bastante sencilla entre el hidrógeno y el oxígeno, entre el hidrógeno y el carbono, ¿de acuerdo? Tenemos el silano, H4SI, muy poco común, pero bastante conocido igual, ¿sí? Porque son especiales, no se los conoce tan a menudo, no se lo utiliza tan a menudo. El amoníaco y el metano, esas son las más utilizadas, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Allá. Entonces vamos a hablar de los anhídridos. ¿Ya? ¿Cómo nombrar los anhídridos?
Esto se le pone primero la palabra anhídrido, que significa sin agua. Luego seguido el nombre del no metal. Y aquí sí ya viene esta conjugación. Aquí debemos considerar los estados de oxidación, ¿ya? Del no metal. Todo lo que les mencionaba. Aquí viene una tablita. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, anhídrido sulfúrico. Entonces aquí vamos a tener dos terminaciones diferentes. Ico, bueno, varias. Ico, oso, el hipooso y el perico. ¿Sí? A ver. Ya. Entonces, eso nos va a indicar de todos los estados de oxidación que tiene ese elemento, ese azufre en específico, cuál de todos los estados de oxidación vamos a tener. ¿Sí? Dependiendo de cómo se conjugue. Si es hipooso, oso, ico o perico. ¿De acuerdo? Aquí viene la tablita más adelante. Entonces, anhídrido, ¿por qué? Porque está el no metal relacionado, en este caso azufre, con oxígeno. ¿Sí? Quiero que aprenda a diferenciar bien las moléculas. Entonces, no metal con oxígeno me forma un anhídrido, ¿sí? O un óxido no metálico. ¿Sí? ¿Por qué el oxígeno tiene un 3 ahí? 3 átomos de oxígeno ahí en esa molécula. Porque la terminación ico indica que para el azufre estamos utilizando la máxima valencia, que es 6 por su familia. La familia 6A, máxima valencia, estado de oxidación, perdón, es 6. ¿De acuerdo? Entonces, ico, máxima terminación. Entonces, el azufre está con estado de oxidación más 6. Y el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación menos 2. ¿Ya? Entonces, tenemos que para el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación más 1. Y para el oxígeno, estado de oxidación menos 2. ¿Sí? Y lo que hago es hacer una igualación de cargas. Igualo las cargas. ¿Cuántos átomos de oxígeno, ya que es el menor, de carga menor, cuántos átomos de oxígeno deben haber o deben existir en esa molécula para que la carga de 0? Si se fijan, el azufre tiene más 6 y el otro, el oxígeno, tiene menos 2. Entre los dos deben restarse y dar 0 para que la molécula esté neutra. Siempre deben estar neutras las moléculas. Entonces necesito 3 átomos de oxígeno multiplicados por menos 2 para que me dé una carga total de menos 6. Menos 6 más 6 da 0. Entonces, por eso le pongo los 3 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. ¿De acuerdo? Por los estados de oxidación. En este caso, por los estados de oxidación. En los ácidos hidrácidos, por las valencias. ¿Sí? Vamos a ver. Ya, aquí viene la tablita que les menciono. Entonces, si pueden, esa tablita siempre la deben tener en mente. ¿Sí? Considerar los estados de oxidación del no metal, en el cual se obtiene el nombre de la molécula. Entonces, lo que les decía. A mayor estado de oxidación, se tiene el nombre per no metal ico, ¿sí? O per ico. En estados de oxidación medios tenemos el ico y el oso. Y por último, los estados de oxidación menores, hipooso, ¿sí? Entonces, igual recordarle siempre, el oxígeno tiene valencia 2 menos o menos 2, ¿ya? Y aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos. Entonces les pongo que construyamos, o hay que elaborar o obtener la fórmula de la molécula anhídrido hipocloroso. Entonces aquí están las claves. Anhídrido, entonces no metal con oxígeno, nada más. El cloro va a ser el no metal de referencia y el oxígeno, que ya sabemos que siempre va de cabeza. Y por último, el hipooso me indica el estado de oxidación de ese no metal, en este caso el cloro. Entonces, como es hipooso, miramos la tablita y está en la 7A, porque el cloro está en la familia 7A. Y vemos que tiene el estado de oxidación menor, 1. ¿Sí? 1 en su estado de oxidación. Por lo tanto, vamos a ver si sale. Sí. Entonces, ¿qué sucede con el cloro? Toma un estado de oxidación 1 más y el oxígeno, como siempre, 2 menos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Un cruce de estados de oxidación. ¿Ya? ¿Cómo nos va a quedar? Pues bueno, que el cloro va a tener 2 átomos y el oxígeno 1 solo. Si multiplicamos por las cargas, nos va a dar que es una molécula neutra. Vamos con el otro ejemplo. Anhídrido perclórico. ¿De acuerdo? Entonces, anhídrido, hay un no metal con un oxígeno. El clórico me indica, o el perclórico me indica que el no metal que estamos hablando es el cloro, que está en la familia 7A.
De las 7 hay 4 posibles estados de oxidación. Pero el PER terminado en ICO me da el indicio, me indica que utilizamos el máximo estado de oxidación, que es 7. ¿De acuerdo? 7 más. Y el oxígeno siempre 2 menos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cruzamos los estados de oxidación. ¿Sí? Y me queda que tengo 2 átomos de cloro y 7 átomos de oxígeno en esa molécula, en el anhídrido perclórico. ¿De acuerdo? Entonces es un juego bastante sencillo. Lo importante es que sepan manejar bien la tablita que les puse ahí al ladito. Y esa vamos a utilizar tanto para sales como para ácidos oxácidos. ¿Sí? Entonces es bastante útil la tabla. ¿Ya? No se olviden que aquí trabajamos con estados de oxidación y en los ácidos hidrácidos solo con valencias. ¿Ya? Ahí están las cargas. Y si multiplicamos la cantidad de átomos por la carga, me da la carga total. Ya. Ok, entonces ahí está lo que les decía. Entonces, hiposo me indica que el estado de oxidación es 1, ¿sí? Y ese es el estado de oxidación que va a tomar el no metal. ¿De acuerdo? Y también para el perclórico. Ya, entonces arriba tienen lo que es la... ahí arriba tienen la tablita que les mencionaba, para que la tengan de recordar, que recuerden. Entonces les voy a poner varios ejemplos. Ya. Tenemos, bueno, les hice de las 3 familias. ¿Ya? Entonces tenemos el anhídrido hipofluoroso. ¿Sí? Ya les puse directamente la molécula. Pero, ¿qué obtenemos? Del anhídrido es un no metal con oxígeno. Fluoroso, hipofluoroso, significa que vamos a trabajar con el flúor y con estado de oxidación 1, ¿sí? Por el hipooso, o sea, el menor del flúor. Para la 6A, el anhídrido sulfuroso, perdón, tengo que, en la tablita arriba, miramos en la familia 6A y vemos la terminación en oso, que significa que la familia 6A, con la terminación en oso, el no metal en oso, tiene un estado de oxidación de más 4. Y el oxígeno siempre menos 2, siempre menos 2. Y lo que hago es hacer una igualación de los estados de oxidación o de las cargas totales de cada uno de los elementos para que me dé 0. 2 por menos 2 me da menos 4 más 4, siempre es 0. ¿Ya? Anhídrido nítrico. Entonces, de la familia 5A, tenemos igual la tablita. Y al terminar en nico, el nitrógeno, me dice que ese nitrógeno tiene un estado de oxidación de más 5. ¿Sí? Lo que hago es cruzar los estados de oxidación y obtengo la molécula. Entonces ahí tengo otras, por ejemplo, anhídrido cloroso, anhídrido selenioso, anhídrido fosforoso, anhídrido brómico, anhídrido telúrico, anhídrido nitroso. Entonces todo esto es un juego de palabras para indicar cuál va a ser el estado de oxidación de cada uno de esos no metales. Y por último, lo único que hago es cruzar. ¿Sí? No se olviden, siempre es solo cruzar los estados de oxidación y obtengo la cantidad de átomos y está lista la molécula, la fórmula molecular. Y si vemos la molécula, tenemos que analizar el estado de oxidación con el que está ese no metal y podemos determinar el tipo de nombre que tenga, oso, ico, hipooso o perico. ¿Ya? Perfecto, entonces ahí tienen las cargas para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces siempre la máxima termina en ico y la menor en oso, dependiendo de la familia. Si tenemos la 7A, pues ellos tienen el hipooso y el perico. ¿Sí? Vamos a otra parte importante de la nomenclatura, que son los ácidos oxácidos. Entonces, los ácidos oxácidos, ¿de dónde salen? Se forman a partir de la reacción entre el anhídrido más agua. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto esta molécula, el anhídrido fluoroso, que reacciona con agua para formar el ácido fluoroso. ¿Qué resulta de todo esto? Pues algo muy fácil, que si conocemos el anhídrido, podemos saber cuál es el ácido oxácido. Y si se fijan, el nombre no cambia para nada, lo único que cambia es de anhídrido, cambia a ácido, pero sí cambia la fórmula molecular. Cambia de F2O
AHFO. Deja de tener dos elementos para tener 3 elementos. ¿Sí? Entonces, una forma fácil y rápida de determinar si tenemos un ácido oxácido o un ácido hidrácido es ver la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Mientras que el ácido hidrácido tiene solo 2, un hidrógeno y un no metal, el ácido oxácido tiene 3, hidrógeno, no metal en el medio y oxígeno al final. ¿Sí? Es muy importante que lo sepan diferenciar porque todas las sales que vamos a ver más adelante se forman a partir de los ácidos, de los dos diferentes ácidos que tengamos. ¿Sí? Lo que les mencionaba, el ácido oxácido toma el nombre de su anhídrido. ¿Sí? Regularmente, en el colegio les suelen pedir esto, que escriban la fórmula desde el anhídrido que reacciona con agua para formar el ácido. Pero ya en la prueba, ustedes directamente escriben la fórmula del ácido o el nombre del ácido que les den. ¿Sí? Considerando el estado de oxidación. Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar los ácidos oxácidos? Primero ponemos el ácido. ¿Sí? Ácido, ¿por qué? Por el hidrógeno. Siempre por esos hidrógenos. Segundo, muchachos, bloqueen. Tienes que practicarlo, eso que tú no puedes ejecutar. Ya. Ácido por el hidrógeno y seguido el nombre del no metal conjugado. ¿De acuerdo? En este caso el oxígeno va acompañando el no metal, va ligado al no metal y los hidrógenos se ligan a los oxígenos en la parte extrema de la molécula. Y de igual manera vamos a utilizar la tablita que ya hemos estado utilizando. Entonces tenemos ácido sulfúrico, H2SO4. Esto es importante. Siempre para los ácidos oxácidos de las familias pares 6A y 4A, vamos a utilizar en la estructura, en la fórmula, 2 átomos de hidrógeno. Siempre van 2 átomos de hidrógeno para las moléculas y para los ácidos oxácidos de la familia 6 y 4A. ¿Ya? Entonces siempre van 2 átomos de hidrógeno, el no metal, que hay que ver cuál es su estado de oxidación, y el oxígeno, que también hay que ver cuántos átomos tenemos. ¿Sí? Entonces, para el ácido sulfúrico H2SO4, el H2 va fijo de cabeza. ¿Por qué? Porque el azufre pertenece a la familia 6A. Ahora lo que hay que hacer es determinar cuántos elementos, cuántos átomos de oxígeno hay en esa molécula. ¿Ya? Entonces, al terminar en ico, a ver si aquí está. No está la... Ya. Entonces, al terminar en ico, me indica que el azufre va a tomar su máximo estado de oxidación, que es 6. ¿Ya? Y lo que hacemos es sumar. Aquí hay que considerar que hay 2 cargas. Las positivas, que están formadas por el hidrógeno y el no metal, y las negativas, que están formadas solo por el oxígeno. Entonces, tenemos que restar las cargas totales de esas 2 y me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al nombre, ponemos el estado de oxidación del no metal. El hidrógeno siempre tiene estado de oxidación +1 y el oxígeno siempre estado de oxidación -2. Entonces son datos que ustedes ya deben tener en mente. Siempre hidrógeno +1 y oxígeno -2. ¿Sí? Y el estado de oxidación del no metal lo toman del nombre. Ico, oso, hipooso o perico. ¿Sí? Como la tablita les indica. Entonces, en este caso, el azufre tiene estado de oxidación +6. Como les decía, como pertenece el azufre a la familia 6A, el hidrógeno vamos a tener 2 átomos de hidrógeno. Entonces sería 2 por 1, 2, positivo, más 6 me da 8, la carga positiva. ¿Sí? Okay. 8 la carga positiva. Pero de carga negativa, ¿cuánto tengo? -2, ¿cierto? Entonces me hace falta completar hasta el 8. Por eso le pongo 4 átomos de oxígeno. ¿Para qué? Para multiplicar el 4 por el 2 me da -8. 8 menos 8 me da 0. Entonces así ya igualo la carga de la molécula y por eso obtengo 2 átomos de hidrógeno por ser de la familia 6A, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno para igualar la carga total de la molécula. ¿Sí? Vamos a otros ejemplos.
Ya, desbloqueo un ratito. Listo. Entonces, vamos, lo que les contaba. Estudiar la carga de la molécula para tomar en cuenta los estados de oxidación del no metal. Entonces, tomar en cuenta que el hidrógeno siempre tiene +1 y el oxígeno -2, y los metales de las familias pares tienen 2 hidrógenos en su molécula. En este caso, ácido carbónico es el que me está pidiendo escribir, la fórmula de ese elemento, de esa molécula. Entonces, ácido carbónico. ¿Cómo diferencio entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido a partir del nombre? Pues que los ácidos hidrácidos terminaban en hídrico, mientras que los ácidos oxácidos terminan en ico u oso. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un ácido terminado en ico, pues me indica que es un ácido oxácido con máxima estado de oxidación. Y el oso me indica con mínimo estado de oxidación, pero siendo un ácido oxácido. ¿De acuerdo? Entonces, ácido carbónico. La estructura ya la conocemos. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Siempre va eso. Entonces, ¿qué no metal en este caso? El carbono. Y la terminación ico me indica cuál va a ser el estado de oxidación de ese no metal. Acuérdense que al ser de la familia 4A el carbono, significa que voy a tener 2 átomos de hidrógeno con una carga de +1 cada átomo. Y el oxígeno hay que determinar cuántos átomos de oxígeno hay en esa molécula, con una carga siempre de -2 cada uno de ellos. Y en la tablita buscamos la terminación ico para la familia 4A, que me indica que el carbono tiene un estado de oxidación de +4. Hago la suma de las cargas y determino que necesito 3 átomos de oxígeno para que las cargas estén equilibradas entre las positivas y las negativas. Si se fijan, el hidrógeno más la carga del hidrógeno sería 2 más la carga del carbono serían 6 más. Y en la carga negativa tengo 2 por 3 me da -6. Entonces ahí se igualan las cargas y me da 0. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver unos cuantos ejercicios más adelante. Bueno. A ver, muchachos, entonces, aquí tienen varios ejemplos dependiendo de la familia. ¿Sí? Entonces tengo, de la familia 7A, tengo el ácido hipofluoroso. Si se fijan, tomo un átomo de hidrógeno nada más, el no metal que me está mencionando, y el oxígeno. La cantidad de átomos de oxígeno que tenga la molécula depende de las cargas de toda la molécula, carga total. En la familia 6A y en la familia 4A, como les decía, los hidrógenos siempre están en pares. O sea, 2 átomos de hidrógeno en cada molécula. ¿Sí? Y en las familias impares, como la 7A y la 5A y la 3A, tenemos un átomo de hidrógeno, pero ahí viene una pequeña trampita porque también depende de con cuántas moléculas de agua reaccione el anhídrido para tener otro nombre, por ejemplo, orto, meta y piro. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver después. Y por ahora solo utilizamos un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Y la valencia es lo más importante, el estado de oxidación es lo más importante para determinar cuántos átomos de oxígeno tenemos. ¿De acuerdo? No se olviden de esto. A ver. Ya. Está en rojo marcado para que tomen en cuenta el hiposo, oso, ico, para que puedan determinar las valencias. A ver, pueden determinar la carga total de la molécula y ahí determinar la cantidad de átomos que tiene, de oxígeno que tiene la molécula. ¿Sí? Básicamente, para escribir la fórmula, lo que buscamos es eso, determinar cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula.
sabiendo que para los de la familia par tenemos 2 átomos de hidrógeno, el no metal va en el medio y la carga nos las da el nombre. Haciendo en sentido inverso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el H, a ver, vamos a activar este. No, este. Ya. Por ejemplo, si tuviéramos este ácido, el ácido fosforoso, ¿cómo determinamos, si nos dan solo la molécula, cómo determinamos el nombre? Bueno, pues debemos considerar la estructura, ¿sí? La estructura que nos indica. Nos indica, tenemos hidrógenos, el no metal en el medio y un oxígeno al final, ¿sí? Tengo 2 átomos de oxígeno y la carga de cada uno de ellos siempre va establecida como 2 menos y 1 más para el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué posibles, según la tablita de acá arriba, qué posibles nombres puede tener el fósforo? Acuérdense que el fósforo pertenece a la familia 5A. Entonces tengo 3 posibles nombres. Hipooso, oso o ico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces tengo 3 posibles nombres para el fósforo. Y ahora, ¿cómo determino yo cuál de esos 3 nombres es el que va a tomar el fósforo? Pues dependiendo del estado de oxidación del fósforo. En este caso hay que hacer igual un análisis de cargas. ¿Cuántas cargas positivas tengo? ¿Cuántas cargas positivas tengo? Tengo solo esta, la del hidrógeno, que es 1 más. Y me falta determinar la del fósforo. ¿Qué pasa si el fósforo tomara el primer estado de oxidación? 1, del hipooso. Sería hipofosforoso, ¿no? El nombre. ¿Qué pasaría? Tendríamos acá arriba del fósforo el estado de oxidación 1 más. ¿Pero qué sucede en toda la carga? Tendríamos una carga total positiva de 2. Y en el oxígeno, si multiplicamos 2 por menos 2, me da menos 4. Entonces, no estaría la molécula neutra, no sería una molécula neutra. Tendríamos una carga negativa de menos 2. Entonces, estaríamos en desventaja ahí. No sería el nombre. Entonces, vamos a ver con oso. Si trabajamos con el nombre terminado en oso, el no metal terminado en oso, trabajamos con un estado de oxidación de más 3. ¿Sí? Y ahí nos permite a nosotros determinar cuál es la carga. A ver, puntero. Ya, entonces más 3, ¿cierto? Y ahora sí, si se fijan, la carga global de toda la molécula sería 0, porque tenemos positivas 4 y negativas menos 4. Entre las dos me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma que debemos utilizar. Si nos dan la molécula, debemos ver o buscar en la tablita cuál es el estado de oxidación con la que está trabajando nuestro no metal. ¿Sí? Para darle el nombre. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a continuar. A ver, aquí ya me pasé. Voy a borrar esto. Ya, perfecto. Ahora sí. Entonces, ya terminamos con todos los no metales prácticamente. Entonces, vimos los ácidos hidrácidos, los anhídridos y los ácidos oxácidos. ¿De acuerdo? Esos son los más importantes en la nomenclatura inorgánica para los no metales. Ahora vamos a ver los metales y qué tipos de moléculas forman. Entonces, aquí abajito les muestro lo que es la tabla periódica sin la presencia de los no metales, pero sí están incluidos los metaloides. ¿Por qué incluye los metaloides? Bueno, porque ellos se comportan a veces como metales y a veces como no metales según les convenga. ¿De acuerdo? Entonces, la tablita, si se fijan, es prácticamente toda la tabla periódica, excepto las últimas familias de la familia A. ¿Sí?
Y bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Que todos los estados de oxidación de los metales no siguen un orden establecido, excepto los de la familia 1A y 2A, que ellos sí toman el estado de oxidación de su familia. Entonces, todos los metales de la familia 1A toman el estado de oxidación 1 más. Todos los metales de la familia 2A toman el estado de oxidación 2 más. ¿De acuerdo? Y de ahí sí, de ahí en adelante, cualquier otro metal va a tener estado de oxidación variable, o sea, muy diverso. Depende de su configuración electrónica, de cómo se comporte. ¿Ya? Y tenemos la misma tablita general. Un metal que reacciona con hidrógeno va a formar hidruros, ¿sí? HM. Un metal que reacciona con oxígeno me forma óxidos metálicos. En el caso de los no metales eran anhídridos u óxidos no metálicos. Se parece mucho a la estructura, lo único que cambia es el metal o el no metal, ¿sí? Y por último tengo que los óxidos al reaccionar con agua me forman los hidróxidos, ¿de acuerdo? Es un poquito más fácil la nomenclatura de todos los metales. Entonces, ¿qué son los hidruros? Los hidruros se forman de la reacción de el metal con hidrógeno. Y para nombrarlos, primero se pone hidruro y luego se termina con el nombre del metal. Y hay que ver su estado de oxidación. Por ejemplo, aquí tengo hidrógeno con el sodio, me forma hidruro de sodio. ¿Ya? El hidrógeno con el hierro, tengo dos posibles. ¿Por qué tengo dos posibles hidruros con el hierro? Porque el hierro tiene dos estados de oxidación posibles, más 2 y más 3. ¿Sí? Entonces, el más 2 y el más 3 me indican el máximo y el mínimo. Se indican en el nombre con ico y oso. ¿De acuerdo? Aquí solo utilizamos ico y oso, no el hiposo ni el perico, solo terminados en ico y en oso. Entonces hay metales que tienen estados de oxidación, 4 estados de oxidación, 5 estados de oxidación. Entonces el ico se le asigna al máximo estado de oxidación. Por ejemplo, el manganeso tiene estado de oxidación 6 y el menor creo que es 2 o 1. Entonces, cuando el manganeso termine en ico, entenderemos que el estado de oxidación que está asumiendo o tomando el manganeso es de más 6. Y el manganoso, o terminado en oso, sería el más 2 o más 1. ¿Sí? Y aquí de igual manera lo único que hacemos es tomar los estados de oxidación de cada elemento y cruzarlos. El hidrógeno siempre tiene estado de oxidación, 1 más, y dependiendo del metal, su estado de oxidación, ¿sí? Lo único que hacemos es cruzarlos. Ahí les hago una explicación escrita, ¿sí? De cómo se nombraría este hidruro. Ya. Bueno, para escribir la fórmula, acuérdense, si dice hidruro, significa que es un hidrógeno con un metal. ¿Qué metal? Pues el que me diga más adelante. Cuando el metal tenga un solo estado de oxidación, básicamente solo se escribe hidruro de aluminio, hidruro de sodio, ¿sí? Hidruro de calcio, hidruro de rubidio, hidruro de mercurio, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es cruzar sus estados de oxidación. El aluminio tiene el estado de oxidación 3 más y el hidrógeno 1 más. Por eso, lo único que hago es cruzar los estados de oxidación, ¿sí? 3 átomos de hidrógeno por cada átomo de aluminio. Hidruro férrico, como les decía, entonces, ico, el férrico, indica que utilizamos la máxima valencia del hierro, que es 3, y el hidrógeno 1. Hidruro cuproso, entonces el cobre, de igual manera, tiene 2 estados de oxidación, 1 y 2, ¿sí? Entonces, al terminar en oso, vamos a utilizar el menor estado de oxidación, oso. Entonces sería 1. H1 y cobre 1, por eso solo hay un átomo de cada uno. Y hidruro de bario. Hidruro de bario. Entonces, aquí el bario, al pertenecer a la familia 2A, tiene un único estado de oxidación que es 2. ¿Sí? Y se cruzan el hidrógeno 1 y el bario 2. ¿Sí? Ya, no se olviden que siempre el hidrógeno tiene estado de oxidación 1 más, en este caso de moléculas. Vamos a ver los óxidos.
Ahí sí, los óxidos son mucho más amplios, ¿sí? Y los óxidos vienen de la palabra oxidación, ¿sí? Entonces, un elemento, un metal puro, ¿qué nos indica la oxidación de los óxidos? Que el elemento puro, o el metal puro, se está degradando o está perdiendo sus propiedades, ¿ya? Entonces, la oxidación o los óxidos se forman de la pérdida de electrones del metal, ¿de acuerdo? Eso es oxidar. Y reducir, pues, es ganar electrones. Entonces, los óxidos se obtienen de la reacción de un metal con el oxígeno. Se nombra primero el óxido y luego el metal, dependiendo de su estado de oxidación, como les mencionaba antes, ¿no? El ICO y el oso. Para el cobre, tengo para el cobre tengo dos estados de oxidación. Entonces, al decirme que está terminando en ICO, voy a utilizar el máximo estado de oxidación, que es 2. Y el oxígeno tiene estado de oxidación siempre menos 2. Por lo tanto, entre ellos dos se igualan. Solo hay un átomo de cada uno de ellos. ¿Sí? Hidróxido férrico. El hierro, al terminar en ICO, utiliza su máximo estado de oxidación, que es 3. Y lo que hago es cruzar los estados de oxidación. Y por último, óxido de mercurio. ¿Sí? El mercurio tiene estado de oxidación 1 más. Y lo que hago es cruzar 2 átomos de mercurio por cada átomo de oxígeno. Bueno, para escribir la fórmula molecular es necesario escribir los elementos e intercambiar sus estados de oxidación. Nada más, es para determinar la cantidad de átomos de cada uno de ellos. ¿Sí? Como los ejemplos que les pongo aquí. Óxido de aluminio, ¿cómo se forma? Aluminio y oxígeno. ¿Y qué estado de oxidación? Pues los que tengan. El aluminio solo tiene 1, entonces es 3 más. Y el oxígeno siempre 2 menos. Lo que hago es cruzarlos y por eso tengo 2 átomos de aluminio por cada 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, el óxido ferroso, el oso indica que el hierro está trabajando con estado de oxidación 2 más. El calcio tiene un solo estado de oxidación que es 2 más. El zinc también tiene un solo estado de oxidación que es 2 más. La plata tiene un estado de oxidación 1, ¿sí? Y el cobre tiene, bueno, 2 estados de oxidación. En este caso estamos con cúprico. Sería el máximo estado de oxidación que es más 2, ¿sí? Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta. A ver, quiero ver cuánto vamos para si nos alcanza el tiempo. Bueno, ahorita lo veo. Ya, a ver, sigamos. Entonces, una vez tenemos los óxidos, vamos a ver los hidróxidos. ¿Sí? Entonces, los hidróxidos de que se forman de la reacción entre los óxidos más el agua. Es muy parecido a lo que teníamos en los anhídridos, en los no metales. Ya, entonces tengo el óxido de cobre u óxido cúprico. ¿Sí? ¿Por qué cúprico? Porque el cobre está tomando su máximo estado de oxidación, que es más 2, y se neutraliza, la carga se neutraliza con el menos 2 del oxígeno. ¿De acuerdo? Más agua. ¿Qué forma? Pues forma el hidróxido de cobre. ¿Por qué tengo un 2 o 2 moléculas de OH? Pues bueno, el OH es característico de los hidróxidos. ¿Sí? El OH es característico de los hidróxidos. Entonces, ustedes ven un OH en cualquier molécula, bueno, excepto en los alcoholes y en esas moléculas orgánicas, que eso tiene otra forma de ver la nomenclatura. Pero, cuando tengamos OH con un metal, se trata de un hidróxido. Es muy importante que sepa. O base, también les llaman bases. ¿Sí? La carga total de la molécula OH es de menos 1. ¿Sí? Entonces aquí hacemos lo mismo. A pesar de tener 3 elementos, el OH hace como si fuera un solo elemento o una sola molécula. Al tener carga menos 1 toda la molécula, lo que hago es cruzar los estados de oxidación. Entonces, un átomo de cobre y 2 moléculas de OH por cada átomo de cobre. ¿Sí? ¿Por qué? Por el estado de oxidación del cobre más 2. ¿De acuerdo? Ya. Para nombrarlos, va primero hidróxido y luego el metal. Es lo mismo. El hidróxido toma el mismo nombre del óxido. Lo único que cambia es de óxido a hidróxido. Y eso sí cambia la estructura molecular. Aquí ya.
Aquí es de los oxácidos, ¿sí? De los hidróxidos, perdón. Entonces, para escribir la fórmula molecular es necesario escribir qué átomos están presentes. Básicamente es el metal y un OH. Lo único que hay que determinar es qué cantidad de átomos de metal hay y qué cantidad de átomos o de moléculas de OH hay. En este caso, hidróxido férrico. Férrico que me indica que estoy trabajando con el metal hierro con su máximo estado de oxidación más 3. ¿Sí? El OH siempre tiene como molécula una carga parcial de -1. Y lo que hago es cruzar los estados de oxidación para ver cuántos átomos tengo. Un átomo de hierro, 3 moléculas de OH. ¿Sí? Ya. Bueno, listo los hidróxidos. Y todo lo que tiene que ver con los metales. Es bastante sencillo en realidad. Creo que lo más difícil para los metales es aprenderse todas las posibles estados de oxidación que tiene cada uno de ellos. Pero los más comunes son hierro, cobre, plata, zinc, y todos los que son de la familia 1A y 2A. Pero como son de la familia 1A, tienen estado de oxidación 1 más. Como son de la familia 2A, 2 más. Eso es lo más fácil, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las sales. ¿Qué son las sales? Bueno, las sales resultan de la neutralización parcial o total de un ácido, ya sea hidrácido u oxácido, con hidróxidos. ¿Sí? Entonces, estos son lo que más encontramos en nuestros problemas diarios de química. Sí, estos son una gran variedad. Entonces, las sales se forman de la reacción entre los ácidos con los hidróxidos y existen 5 posibles tipos de sales. Pero, para el caso específico nuestro, solo vamos a ver sales neutras, porque el otro tipo de sales resultan de la reacción incompleta de neutralización nada más. Y la verdad son muy específicas que no creo que les tomen. ¿Ya? Entonces, adicional a esto, tenemos las 5 tipos de sales, ¿sí? Pero para cada uno de esos 5 tipos de sales se forman dependiendo del ácido. Si tengo ácidos y hidrácidos, se forman las 5 diferentes tipos de sales halógenas o hidrácidas, ¿sí? Y tengo 5 diferentes tipos de sales oxácidas, ¿de acuerdo? Pero todas tienen la misma característica o estructura. Ya les voy a explicar. Para las sales neutras, vamos a ver solo sales neutras. Para las sales neutras consideramos la reacción de neutralización completa, ¿ya? Entonces eso vimos en reacciones de neutralización, que es un ácido más un hidróxido forma siempre la sal neutra más agua. Esa es la estructura de una reacción de neutralización. Entonces, si consideramos los ácidos hidrácidos, sería la estructura H, no metal, más una base, metal más OH. Va a formar siempre una sal neutra más agua. ¿Qué sal neutra obtenemos? Una sal que tenga la característica de metal más no metal. No hay nada más en esa molécula, de esa sal neutra halógena. ¿Sí? ¿Cómo se les diferencia por el nombre? Porque las sales neutras halógenas terminan en uro. Por ejemplo, cloruro de hierro, cloruro de sodio. ¿De acuerdo? El uro, al final del no metal, me indica que es una sal neutra, hidrácida o halógena. ¿De acuerdo? Y si trabajamos con sales neutras oxisales, estas terminan en ito y ato. ¿De acuerdo? El no metal terminado en ito o ato. ¿Ya? Y el nombre del metal. Y estas también tienen 3 átomos. Entonces sería el metal, el no metal y el oxígeno. ¿Sí? Entonces básicamente lo único que hace el metal al formar las sales es reemplazar todos los hidrógenos que se tengan en los ácidos, sea hidrácido u oxácido. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué se forman estos. Vamos a hablar de las sales halógenas, neutras. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde nace el cloruro de sodio? El cloruro de sodio nace de la reacción. El cloruro de sodio nace de la reacción del ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, el HCl o ácido clorhídrico tiene un solo átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Llega el sodio y reemplaza ese átomo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y lo que obtenemos es la sal neutra
cloruro de sodio, sal común, ¿ya? Terminado en uro, ¿de acuerdo? ¿Por qué el uro? Porque nos indica que proviene de un ácido hidrácido, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, aquí lo único para diferenciar las sales, lo que debemos considerar es el ácido de donde proviene, o de la reacción de neutralización, ¿sí? Y los hidróxidos siempre van a ser los mismos, siempre va a ser el metal con el OH, siempre, ese no cambia, no tiene variaciones, pero los dos tipos de ácidos que tenemos sí nos van a dar diferentes tipos de sales, eso deben considerar. La sal neutra halógena está compuesta por dos elementos, ¿sí? El metal y el no metal. Y las sales neutras oxidales están formadas por tres elementos, el metal, el no metal y un oxígeno, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, el sulfuro de sodio. ¿De dónde viene el sulfuro de sodio? Pues bueno, viene del ácido sulfídrico, ¿sí? El ácido sulfídrico, y eso indica que tenemos dos hidrógenos que son reemplazados por dos átomos de sodio, y por eso es sulfuro. No se olviden de que uro significa que viene de un ácido hidrácido, ¿sí? Más sodio. Entonces, ¿el sodio dónde salió? Del hidróxido de sodio. Y se neutralizaron y obtenemos esa sal. Entonces tenemos sulfuro de bario, tenemos fluoruro de bario, ¿de acuerdo? El seleniuro ferroso. Entonces aquí viene, también vamos a utilizar un poco para los metales jugar con sus estados de oxidación. Entonces, el seleniuro, ¿qué indica? Que viene del ácido selenídrico, ¿sí? El ácido selenídrico es H2SE, que va a reaccionar con el hidróxido ferroso, ¿sí? Entonces tomamos el hierro y lo unimos al selenio, les quitamos su OH y sus H's y sus OH's, y entre ellos forman aguas, mientras que el metal y el no metal forman las sales. Los dos elementos, al tener el mismo estado de oxidación, más 2, bueno, más 2 para el hierro y menos 2 para el selenio, me indican que solo tenemos un átomo de cada uno, ¿sí? Y así, por ejemplo, cloruro ferroso, significa que estamos trabajando con el estado de oxidación del hierro, más 2. Bromuro cuproso, el cobre está trabajando con su menor estado de oxidación, que es más 1. Y el siguiente, sulfuro cúprico. Entonces el cobre está trabajando con su máximo estado de oxidación, 2 más. Y como el azufre tiene estado de oxidación 2 menos, pues entre ellos se neutralizan y da una carga neutra. ¿Sí? Por eso no tiene ningún átomo adicional. Vamos a ver las sales neutras oxidales. Ya. Entonces aquí tenemos el clorato de sodio como primer ejemplo. ¿De dónde nace? Pues nace del ácido oxácido cloroso, ¿sí? Ácido cloroso. Entonces, en lugar del oso que teníamos en los ácidos oxácidos, vamos a reemplazarlos por por hito. Y los ácidos terminados en ico son reemplazados por ato. No se olviden, aquí me equivoqué yo, ¿ya? Entonces, cuando tengamos el ácido oxácido terminado en oso, se cambia por hito, ¿sí? Y se elimina la palabra ácido para formar la sal. Y cuando trabajemos con el ácido terminado en ico, lo cambiamos por ato y eliminamos el ácido. ¿De acuerdo? Entonces así nos podemos determinar de dónde proviene, de qué ácido proviene la sal. Entonces dice clorato de sodio. Entonces me dice que al estar terminado en ato, proviene del ácido clórico. ¿Sí? Y el ácido clórico me indica el estado de oxidación del no metal. ¿Ya? Entonces, ácido clórico que reaccionó con hidróxido de sodio. Siempre el metal que nos den formó su hidróxido y de ahí es donde se neutralizó. ¿Sí? Entonces, clorato viene del ácido clórico. ¿Sí? Se neutralizan y tenemos la sal. ¿Qué pasa con el oxígeno? Básicamente, ese oxígeno no cambia. Del ácido del que nació la sal, viene la misma cantidad de oxígenos. ¿Sí? No cambia para nada. Eso se debe a que lo único que estamos haciendo es reemplazar los hidrógenos del ácido oxácido por metales. ¿Ya?
Entonces, por eso, todo lo que es la estructura del ácido no cambia para nada. La cantidad de átomos de cloro se mantiene, la cantidad de átomos de oxígeno se mantiene. Solo si el metal tiene un estado de oxidación mucho mayor que los hidrógenos que se fueron, pues la molécula va a tomar diferentes valores, como por ejemplo el hipofluorito de bario. ¿De dónde nos viene ese nombre? Bueno, viene del ácido hipofluoroso. ¿Sí? Hito se cambia por oso. Del ácido hipofluoroso que reaccionó con el hidróxido de bario. Entonces, del ácido hipofluoroso se quitó un hidrógeno y se reemplazó por un átomo de bario. Pero sucede que el bario tiene un estado de oxidación mayor a la cantidad de hidrógenos que retiramos. ¿Sí? Tiene un estado de oxidación más 2 y solo retiramos un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, aquí toda la molécula FeO o hipofluorito, ¿sí? Se cambia por 2 moléculas de hipofluorito para cada átomo de bario. ¿De acuerdo? Entonces, hay que jugar muy bien con los estados de oxidaciones. Hay que entenderlo muy bien para neutralizar. ¿Por qué? Un átomo de bario con un estado de oxidación más 2 me da una carga total positiva de más 2. Y 2 moléculas de hipofluorito con una carga menos 1 me da una carga parcial negativa de menos 2. Entre los dos da 0. Entonces eso me quiere decir que la molécula está bien estructurada, bien formulada. ¿Sí? Por ejemplo, acá abajo tenemos el selenito ferroso. ¿Qué me indica el selenito? Selenito indica que viene del ácido oxácido, ¿sí? Selenioso, ácido selenioso. Y la palabra ferroso me indica que viene del hidróxido de hierro, pero con el estado de oxidación 2 más. ¿De acuerdo? Entonces, el selenio, al ser de la familia 6A, tiene 2 átomos de hidrógeno, y esos 2 átomos de hidrógeno los perdió por completo, siendo reemplazado por un átomo de hierro más 2. ¿Sí? El perclorato ferroso. De igual manera, ¿de qué ácido proviene? Del ácido perclórico. Entonces, en lugar del ico final, lo cambio por ato para formar la sal. Y ese ácido perclórico reaccionó con el hidróxido ferroso. El oso que me indica que estamos trabajando con el menor estado de oxidación del hierro, o sea, más 2. ¿Sí? Y por eso, el perclorato, el ion perclorato, perdió un solo átomo de hidrógeno. Por lo tanto, es menor al estado de oxidación del hierro o del metal que estamos trabajando y adquiere el número de moléculas de ion en función del estado de oxidación del metal. ¿De acuerdo? Y así. Yo quiero pasar ya a los ejercicios para que ustedes me ayuden. Ya. A ver, muchachos, de este caso, sí necesito que por favor todos, yo les voy nombrando y me vayan diciendo qué tipo de elemento es. ¿De acuerdo? Al azar les voy a ir nombrando. Entonces, pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo por el audio, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Ahí les activé a todos. Entonces, vamos a ver al azar. Vamos con Santiago Torres. Por favor, Santiago Torres, dime la primera molécula, qué tipo de molécula es, por favor. Santiago Torres. Igual por el chat me pueden escribir si es que no quieren hablar. Por favor. A ver, y mientras tanto voy a ir distribuyendo. A ver, ya. Entonces, este viene Santiago Torres. La siguiente molécula, la segunda, me dice Doménica Salazar, por favor. Si ya tienen la respuesta, me lo pueden decir rapidito y librarse de esto. La siguiente, vamos con Carla Gordón. Solo les pido que me digan el tipo de molécula, nada más, si es ácido, si es óxido, si es hidróxido, hidruro, ¿sí? Cualquiera de todas esas. Así que, por favor, solo díganme óxido, es anhídrido y listo, se libran.
La siguiente me dice Luis Jorge Tonato, por favor. Eso de lo que anda diciendo el bachiller. Un montón de memes se han hecho eso de que anda dejando ese bachiller. Como es uno que decía, Muchachos, por favor, participen, vamos a ver. El siguiente me dice Juan, por favor. Aquí les voy a anotar con la letra. Ya. Aquí está el chat, ya. A ver, ¿qué me dice? Aunque sea para entrar. ¿No se escucha? A ver, no sé ni qué hora es. Anhídrido. A ver, Santiago Torres, la primera, que me dice es que es un anhídrido. No, no es un anhídrido, es un óxido en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el manganeso es un metal, ¿de acuerdo? Es el óxido. Solo les pido que me digan por ahora qué tipo de molécula es. Óxido, hidróxido, hidruro, anhídrido, ácido. ¿Sí? Chévere. Doménica, a ver, es el cloruro de hierro, ya. Pero en términos generales, ¿qué tipo de molécula es? Es tal vez un ácido, un hidróxido. Carla Gordón me dice que es un hidrácido. Sí, un ácido hidrácido. Muy bien. Sí, gracias, Carla. Doménica, estás bien en el nombre de la molécula, pero dime, por favor, qué tipo de molécula es. ¿Sí? Si es un ácido, un hidróxido, óxido, sal neutra ácida, sal neutra oxácida. Por favor, quiero que trabajen muy bien en la identificación. Entonces, Santiago Torres, estás muy bien. ¿Sí? Doménica, también estás bien, solo falta identificar el tipo de molécula. ¿Qué más tengo? Juan me dice que es un ácido oxácido. Sí, perfecto, es un ácido oxácido, muy bien. Tengo a Luis, que todavía no me responde. A ver, ¿quién era? Creo que era Luis, ya les digo. Ya, creo que se salió. Entonces los voy a borrar. A ver. Muy bien, este. Este también. No, ese no está. Este está bien. Y este se salió del grupo, creo. Y entonces vamos a... Ya. Entonces, Doménica Salazar. Te aclaro, es una sal. Es una sal neutra, hidrácida o halógena, ¿sí? Ya, vamos a ver. Karen Naranjo, dime por favor, ¿qué tipo de molécula es esta? Solo el tipo de molécula, si es óxido, ácido, óxido, hidróxido, ¿sí? Vamos a ver qué más tengo por aquí. Tatiana Ortiz. Dice qué tipo de molécula es esta, porfa. William Coyaguas. Me dices qué molécula es esta. Solo el tipo de molécula, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, muchachos, necesito que participen rapidito para continuar. Vamos a ver. Un ácido, ya dicen, ya. Vamos, muchachos, a los que les asigné Karen. Karen, Tatiana y William. Por favor, ¿qué tipo de moléculas son? Ácido manganésico, cloruro de físico, cloruro hipoclorito, sulfuro de hidrógeno, flúor, azufre. A ver, muchachos. Vamos por el chat. Ayúdenme a ver. Ayúdenle a sus compañeros si es que no cachan. A ver. Ya para Karen, les voy a dar un tip. Se trata de una molécula formada por no metal con hidrógeno, ¿sí? Pero no es de los tipo ácido hidrácido, ¿sí? Tatiana Ortiz me dice que es el fluoruro de litio. Ya, muy bien, si es una sal neutra, hidrácida o halógena. Muy bien. Y William, tal vez William me puedes decir.
Para William, ahí le ayudo un poco. Se trata de un tipo de ácido. Pero, ¿qué tipo de ácido es? Por favor. Vamos a ver, les voy poniendo las ayuditas. Este no está, este ya estaba. A ver. Ya, entonces, aquí les voy. No. La fuerza de un ácido solo se mide por la facilidad con la que pierde los hidrógenos, ¿sí? Sería un ácido inorgánico, sí, pero entre los dos tipos de ácido que tenemos, hidrácido u oxácido, ¿cuál de los dos es? Entre oxácido o hidrácido, por favor. Entonces, para los primeros, aquí están, óxido para el manganeso y compuesto especial para el amoníaco. Acuérdense que el NH3 es amoníaco, ¿sí? Entonces es un compuesto especial, igual que el CH4 o el fósforo H3, ¿sí? Vamos con los siguientes, a ver. Ya. Tenemos sal neutra en los dos casos y los dos son sales neutras hidrácidas o halógenas, ¿sí? Los de acá abajo, igual, para William, se trata de ácidos hidrácidos, los dos. ¿Cómo reconocemos los ácidos hidrácidos? Porque solo están compuestos de dos elementos, hidrógeno y no metal. ¿De acuerdo? Karen, oxácido, sí, es el amoníaco, ¿sí? El amoníaco. No es un ácido oxácido. Los oxácidos están compuestos de tres átomos, de tres elementos, perdón. ¿Sí? Hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿De acuerdo? A ver, voy a borrar esto. Ya. Vamos a seguir viendo los otros. El de aquí, la sal neutra que se formó ahí abajo, la más bajita, es el fluoruro de arsénico. ¿Sí? Es una sal neutra igual hidrácida o halógena. El otro es un óxido. ¿Por qué es un óxido? Porque tengo el metal hierro más un no metal oxígeno. ¿De acuerdo? Forma un óxido. Se pueden confundir con el anhídrido, ya que los anhídridos tienen la misma forma, pero lo que se diferencia es entre metal y no metal. ¿Sí? La única diferencia entre el óxido y el anhídrido es la presencia del metal o el no metal. ¿De acuerdo? Eso tienen que aprender a diferenciar. Y diferenciar entre sales neutras oxácidas y sales neutras hidrácidas. ¿Por qué? Porque el nombre cambia totalmente. ¿Sí? Vamos con los siguientes. Ya, entonces ahí tengo un ácido oxácido en la parte izquierda y un anhídrido en la parte derecha. Ese anhídrido, a diferencia del de arriba, tiene casi la misma estructura. Pero lo único que cambia, como les decía, es el metal, hierro, y en la parte de abajo el no metal, nitrógeno. ¿Sí? Y siguiendo, tenemos otro ácido oxácido y un hidruro. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con otro. Entonces, aquí sí, toca poner el nombre. ¿De acuerdo? Ustedes me habían dicho ya algunos nombres bastante acertados. Entonces, como es un óxido, va el tipo de molécula que es por delante y por último, el nombre del metal. ¿Sí? El amoníaco es una molécula especial, por eso no tiene ningún nombre genérico como ácido nitroso, nitrídrico, nada de eso, ¿sí? Va amoníaco. Igual que el CH4, que es el metano, ¿de acuerdo? Se pone el nombre especial, no se pone el nombre genérico como ácido. Tenemos el cloruro férrico, que es una sal halógena, o también se le puede llamar tricloruro de hierro, ¿sí? Pero yo prefiero manejar las terminaciones ico y oso, ¿de acuerdo? El otro es el fluoruro de litio. Entonces, lo que yo les decía, tienen que aprender a diferenciar muy bien qué tipos de sales son, porque en este caso son sales halógenas. Entonces, al ser sales halógenas, el no metal termina en uro, ¿sí? Cloruro, fluoruro, bromuro, seleniuro, sulfuro. Eso quiere decir que solo está compuesto por dos elementos, el metal y el no metal. ¿Ya?
Los siguientes que son ácidos, igual ácidos halógenos o ácidos hidrácidos. Ácido sulfídrico, ácido bromídrico. Las terminaciones son muy importantes, ¿de acuerdo? Porque me indican de qué tipo de ácido estoy tratando y si estoy tratando con un tipo, con un estado de oxidación mayor, menor. Entonces, eso es muy importante que deben tomar en cuenta. Entonces, fluoruro de arsénico es igual a una sal. Terminado en uro significa que viene un ácido hidrácido, ¿de acuerdo? Y que reaccionó con un hidróxido de arsénico, por ejemplo. El óxido férrico, entonces el ICO al final que me indica que el hierro está trabajando con su máximo estado de oxidación 3 más. El ácido de abajo es ácido, bueno, ahí en lugar de la D es ICO. Ácido carbónico, ¿sí? ¿Qué significa el ICO al final? Que el carbono está trabajando con su máximo estado de oxidación que es más 4, ¿sí? Y de ahí determino la cantidad de átomos que tiene el oxígeno. Luego tengo el N2O5, y ese es un anhídrido, como les mencionaba. No metal más oxígeno es un anhídrido, ¿sí? Y el ICO al final me indica que estamos trabajando, el nitrógeno está trabajando con su máximo estado de oxidación que es 5, más 5. Luego viene el ácido nítrico. ¿Por qué el ácido nítrico se llama o termina de forma parecida como el anhídrido nítrico? Pues el ácido nítrico se forma de la reacción del anhídrido nítrico con agua, ¿sí? Entonces, aquí viene la diferencia. Entonces, estos son ácidos oxácidos, se reconocen por su estructura hidrógeno, no metal, oxígeno. Y estos me forman un tipo de sal terminada en, si está terminada en ico, termina en ato la sal. Si está terminado en oso, termina en ito la sal, ¿de acuerdo? Y por último, el hidruro del metal, que sea hidruro de aluminio. Sí, entonces aquí vamos a formar las moléculas a partir del nombre. Entonces, vamos a hablar de nuevo. Quiero que me digan. Allá, Santiago Torres me dice una pregunta. El manganeso puede ser más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Ajá. Entonces el óxido puede ser ico y oso. Sí, el manganeso, como les explicaba, los metales que tienen múltiples estados de oxidación, tomamos el más alto como ico y el más bajo como oso. ¿Sí? Para el caso del manganeso que tenga un estado de oxidación más 7, ¿sí? Terminaría en mangánico, ¿ya? Y el estado de oxidación manganeso que tome estado de oxidación más 2, que es el menor, también sería manganoso, ¿de acuerdo? Mangánico con más 7 y manganoso con más 2, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Qué pasa con todos los estados de oxidación intermedios? Pues se pueden mencionar como hidróxido de manganeso más 6, hidróxido de manganeso más 4, hidróxido de manganeso más 3, ¿sí? Pero en realidad para el ico y el oso se suele utilizar más para los máximos y los mínimos, ¿sí? Los más altos y los más bajos. ¿Qué otra cosa? También se puede mencionar al hacer el cruce de los estados de oxidación, por ejemplo, si estamos trabajando con estado de oxidación más 4 para el manganeso en un hidróxido, sería tetraóxido de manganeso. O sea, mencionamos ya las 4 estados de la valencia más 4 del manganeso y lo asignamos al metal. ¿Sí? Ahorita yo quiero ver qué otra pregunta tienen. Sí, también. Los ácidos hidrácidos se pueden nombrar como hídrico al final o bromuro, cloruro de hidrógeno. Sí, también, o sulfuro de hidrógeno. Sí, eso no hay problema. Existen esas dos formas de verlo. A ver, ¿qué otra pregunta? Sí, ya, estamos ahí listos. Ahora vamos a ver cómo formar o escribir la fórmula de la molécula a partir del nombre. Entonces, primero hay que identificar qué tipo de molécula es de todas las que hemos visto, ¿sí? Si es ácido, si es anhídrido, si es óxido, si es hidróxido, sal, ¿ya? Sal neutra hidrácida, sal neutra oxácida. Entonces, primero, vamos con el cloruro ferroso. El no metal, ¿cómo termina? Termina en uro, ¿de acuerdo? Al terminar en uro, ya me dice que es una sal neutra halógena. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo el metal más un no metal nada más. ¿Sí? Si fuera una sal neutra oxácida, ¿qué sería? Sería metal, no metal y oxígeno. ¿De acuerdo?
Entonces, al ser una sal neutra halógena, vamos a tener solo dos elementos. ¿Cuáles son? El cloro y el hierro. Ahora, ¿qué estados de oxidación van a tomar estos? Bueno, pues el cloro, acuérdense que cuando hablamos de ácidos hidrácidos, pues utilizamos las valencias. Entonces el cloro tiene una valencia de 1 menos. Y el hierro ya nos indica con la terminación oso. Entonces sería, vamos a ver si me sale, ya, sí. Entonces me sale que tengo 2 átomos de cloro por cada átomo de hierro. ¿Por qué? Por los estados de oxidación y valencias. Entonces el cloro tiene valencia -1 y el hierro, al terminar en oso, me indica que está trabajando con su menor estado de oxidación, que es +2. ¿Sí? Vamos aquí al lado que dice el sulfito de sodio. Entonces, esto es otra sal. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de sal es? No es halógena, es una sal oxisal neutra. ¿De acuerdo? Y al terminar el no metal en ito, significa que proviene del ácido sulfuroso. ¿Sí? Ácido sulfuroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues regresar y buscar cuál es la forma del ácido sulfuroso. La fórmula del ácido sulfuroso es H2, porque el azufre está en la familia 6A, es par. H2, azufre y oxígeno, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno vamos a tener? Depende del estado de oxidación del azufre. Entonces tengo H2, ya les voy a escribir. ¿Ya? Entonces siempre el oxígeno 1, el hidrógeno 1 más, el oxígeno 2 menos. Y hay que determinar cuántos átomos de oxígeno tenemos. Este sería el ácido sulfuroso. ¿Sí? Este oso me indica que el no metal está trabajando con estado de oxidación intermedio, ¿sí? No el menor porque tiene 3, 6, 4 y 2. Entonces va a trabajar con intermedio. 4 más. ¿Sí? Al sumar las cargas positivas, si se fijan, tengo 2 por 1, 2 positivo, más 4, da una carga global positiva más 6. ¿Sí? Lo que quiere decir que para que la carga negativa de este lado neutralice ese más 6, ¿cuántos átomos de oxígeno debo tener? 3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 2 me da 6, y como es negativo, se mantiene el signo, y entre estos dos se restan y me da 0. Entonces, de esta molécula, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el anión, ¿sí? Y voy a eliminar totalmente el hidrógeno. Entonces, ¿qué me queda? SO3. El SO3, que es el anión sulfito, ¿sí? El sulfito. Y este ácido sulfuroso, que tiene 2 átomos de hidrógeno, va a desaparecer sus 2 átomos de hidrógeno y va a ser reemplazado por átomos de sodio. Pero como el sodio tiene estado de oxidación más 1, y el hidrógeno también estado de oxidación más 1, por cada hidrógeno se reemplaza un sodio. Por eso vuelvo a poner 2 átomos de sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía 2 hidrógenos. Entonces, al tener 2 hidrógenos, reemplazo con 2 de sodio, como está aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este es el proceso. Para las sales oxisales es un poco más largo el proceso, ¿sí? Porque debemos conocer de qué ácido vino para conocer cuántos átomos de oxígeno tenemos, también para conocer la carga de la molécula, ¿sí? Otra forma es verlo de esta manera. Por ejemplo, entonces ya sabemos que el anión sulfito perdió 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces tiene una carga 2 menos. ¿Por qué 2 menos? Porque perdió los dos hidrógenos, ¿sí? Y el sodio siempre tiene 1 más porque es de la familia, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer ahí es un intercambio cruzado,
¿sí? Por cada molécula del ion sulfito, tengo 2 átomos de sodio. También podemos verlo de esa forma, ¿sí? ¿Cómo se entienda mejor? Ya. Ok, vamos a ver la siguiente. A ver. Ya. Entonces tenemos... cualquier duda, muchachos, me siguen escribiendo, ¿sí? Por favor. Entonces tenemos el... A ver... bueno, tenemos el óxido cúprico, ¿sí? Entonces, óxido, ¿qué significa? Óxido indica metal, ¿sí? Metal con oxígeno. Y la terminación del nombre del metal me indica su estado de oxidación. Ico significa el máximo. Para el cobre es 2. Y para el oxígeno siempre es -2. Entonces, si se fijan, entre estos dos se restan y me da 0 la carga de la molécula. Por eso sé que está bien escrita la fórmula, ¿sí? Vamos con el siguiente, carbonato de potasio. Entonces, esta es otra sal, oxisal neutra, ¿sí? ¿De dónde viene? Del ácido carbónico. El término ato dice que viene, que se cambia el ico por ato, ¿sí? Entonces, estoy con H2CO. Entonces, H2, vamos ahí. El H2, ¿qué carga tiene? 1 más. Y el carbono, ¿qué estado de oxidación va a tener al estar terminado en ato o que fue del ácido ico? Va a tener la máxima, o sea, 4 más, ¿sí? Y el oxígeno siempre 2 menos, ¿de acuerdo? Aquí creo que me están escribiendo. Sí, exactamente. El carbonato es el anión del ácido carbónico, ¿sí? ¿O qué quiere decir anión? Que es el ácido que perdió sus hidrógenos, ¿sí? Entonces, el ácido carbónico reacciona, en este caso, con el hidróxido de potasio, que es KOH, ¿sí? Para formar el carbonato de potasio, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita yo lo que estoy haciendo es armando el ácido carbónico para determinar cuántos átomos de oxígeno lleva esa molécula, el ion carbonato, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Entonces, tenemos que sumar las cargas positivas. 2 por 1 me da 2 para el hidrógeno, más 4 del carbono me da 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno debo tener para que se iguale la carga negativa? O sea, aquí debe estar la carga 6 menos. Entonces, aquí debo poner un 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me da 6 y positivo por negativo me mantiene el negativo. Y entre la suma de los dos me da 0. La molécula estaría cargada, tenía 0 carga, ¿sí? Entonces, ¿de aquí qué tomo? De aquí tomaría, de aquí lo que yo tomaría es el ion carbonato. ¿Qué quiere decir eso? Es el ácido carbónico sin sus hidrógenos, ¿ya? ¿Cuántos hidrógenos le quité? Le quité 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la carga global para el ion carbonato? 2 menos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la carga para el potasio? Como es de la familia 1A, la carga para el potasio es 1 más. Y hago el cruce, ¿sí? Intercambio. Intercambio de estados de oxidación entre moléculas y átomos para determinar la cantidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Espero que le estén entendiendo, ¿sí? Este es de aprender de cómo se formó cada una e ir retrocediendo, avanzando los pasos, ¿sí? Vamos con el siguiente. Ya. Tengo el hidruro de zinc. Ese es facilito. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la estructura en hidruro. El hidruro es un hidrógeno más un metal, ¿sí? Y lo único que hago es cambiar sus valencias, sus estados de oxidación, perdón. Entonces, el hidruro de zinc, el zinc trabaja con estado de oxidación más 2 y el hidrógeno con estado de oxidación más 1. Lo que hago es cambiar y determino que necesito 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de zinc.
Vamos con el anhídrido carbónico. Todo esto. Ya. ¿De dónde viene el anhídrido carbónico? Viene de la reacción del carbono más el oxígeno. Pero la terminación ico me indica que el carbono está utilizando su máximo estado de oxidación, que es 4. ¿Sí? Entonces, no se olviden de los signos. ¿Sí? Los signos me permiten identificar a dónde debo aumentar la cantidad de átomos para que se neutralice la molécula. En este caso está neutralizada. ¿Por qué? Tengo 4 positivo para el carbono y 2 negativo para el oxígeno. Pero si le aumento estos 2 átomos al oxígeno, 2 por 2 me da 4 negativo y la resta me da 0. Entonces la molécula está con carga negativa, esa molécula, esa fórmula que escribí. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que es muy importante que aprendan primero a diferenciar qué tipo de molécula es y luego ir viendo qué tipo de, como sabemos qué tipo de molécula es, ver los átomos que llevan y luego ir poniendo las valencias o estados de oxidación. El hidrógeno siempre más 1 y el oxígeno siempre menos 2. Y luego, de acuerdo al ejercicio, los datos que nos da el ejercicio, podemos ir viendo cuál es el estado de oxidación del metal o del no metal. Y así vemos la cantidad de átomos que tiene esa molécula. Ya. Vamos a ver los otros. Entonces, el cloruro de magnesio es una sal oxisal neutra. ¿Sí? El magnesio tiene valencia más 2 y el cloro menos 1, por eso se intercambian y tengo 2 átomos de cloro. Óxido de calcio. ¿Sí? Entonces el óxido de calcio es un metal con un oxígeno. ¿El metal cuál es? Calcio. Y el oxígeno. ¿Cuál es la valencia del metal? Más 2, porque pertenece a la familia 2A. Y la del oxígeno es menos 2. ¿Sí? Como los dos son más 2 y menos 2, se neutralizan y no necesito aumentar átomos para cada elemento. Vamos con el bromato de calcio. ¿Sí? Es otra sal oxisal neutra. Entonces se forma del ácido brómico con la reacción que reacciona con el hidróxido de calcio. Entonces ya les voy a poner directo de qué ácido viene. Viene del ácido HBrO3. ¿Sí? Viene del ácido HBrO3. ¿Cuál es ese? Ácido brómico. El ácido brómico, ¿qué carga tiene? Pierde un hidrógeno, así que tiene 1 menos. Y el calcio, ¿qué estado de oxidación tiene? 2 más por pertenecer a la familia 2A. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hago es cruzar los estados de oxidación. ¿Ya? 1 para el calcio y 2 para la molécula, para el ion bromato. ¿Sí? Entonces, a mí me parece mucho más fácil verlo de esa forma en función de las cargas para cruzarlas. ¿Sí? Y por último tenemos el ácido perbrómico. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ya. Y por último tenemos el ácido perbrómico. Entonces, el perbrómico me indica que va a utilizar el máximo estado de oxidación para el bromo. Entonces sería hidrógeno 1, el máximo de bromo de la familia 7A es 7 por la familia. Entonces tengo 1 más 7 me da 8. 8 positivo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos átomos de oxígeno debo tener? Que se multipliquen por 2 para que me dé negativo, para que se neutralicen. 4 átomos de oxígeno. 4 por menos 2, menos 8. Más 8 me da 0. Ya. A ver, listo, muchachos. Y por último, vamos a ir revisando un poco a reunir todos los datos, ¿ya? Todo lo que hemos visto. Entonces, los elementos se dividen en metales y no metales. Estos reaccionan a su vez con hidrógeno u oxígeno para cualquiera de los dos y me van formando diferentes compuestos. Los no metales que reaccionan con hidrógeno me forman ácidos hidrácidos y los metales que reaccionan con hidrógeno me forman hidruros. ¿Sí? Los no metales que reaccionan con oxígeno me forman anhídridos y los metales que reaccionan con oxígeno me forman óxidos.
Aquí, bueno, en este esquema también les puse un poquito de los metales que reaccionan con metales, me forman una mezcla que se llama, una combinación que se llama aleación, ¿sí? Las aleaciones de los metales. Eso no vamos a ver por ahora. Ya. Y por último, cuando los anhídridos reaccionan con agua, forman ácidos oxácidos, y cuando los óxidos reaccionan con agua, forman los hidróxidos, ¿sí? Por último, cuando los ácidos, o sea, hidrácidos u oxácidos, reaccionan con los hidróxidos, forman las sales, los 5 diferentes tipos de sales, ¿sí? Pero solo por ahora, o vamos a considerar por ahora, solo las sales neutras, ¿de acuerdo? Y eso es todo, muchachos, por ahora. Es bastante larga la clase, por eso les di así solo inorgánica. La próxima quiero darles orgánica, pero es un poco más fresca, ¿sí? Sino que es más amplio el tema. Entonces, muchachos, espero que les sirva bastante. Por favor, en este instante, si tienen preguntas o dudas de todas las moléculas que les di, por favor, háganlas para yo responderles, ¿sí? Por favor. Si no tienen ninguna, pues sería hasta la próxima. Veamos, ¿qué me dicen? Bueno, muchachos, esta es su oportunidad. Porque de aquí ya depende de ustedes que sigan repasando en su casa, viendo YouTube, tutoriales. Lastimosamente es más difícil que ustedes entiendan por videollamada, por videochat, que en presencial, ¿sí? Entonces, por favor, hagan todas las preguntas que tengan, ¿sí? A ver. A través de los ejercicios que resolvimos. Veamos. Bueno, muchachos, ya que no tienen preguntas, quedamos así, ¿sí? Muchas gracias por todo. Nos vemos la siguiente clase o el siguiente fin de semana para ya seguir viendo más temas. Chao, chicos, suerte, que estén bien.